Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes, y les saluda con mucho cariño y alegría en esta mañana su hermano en Cristo Marcos Tejeda desde México. Para mí, hermanos, es un gran honor, una gran alegría poder dirigirme a ustedes con una reflexión. Y llegando a la recta final de lo que es aprendiendo la sana doctrina a la luz de la palabra. Bien, queridos hermanos, hemos llegado casi al penúltimo tema, en el cual, hermanos, se titula el séptimo sello. Déjenme decirles primeramente, hermanos, recuerdo cuando era pequeño, me gustaba escuchar las campanadas de la iglesia del pueblo, anunciando que se venía una tarde o una noche lluviosa. Lo más impactante para mí era como una forma de comunicarse Dios con nosotros, con sus hijos. Sabiamente Él sabía lo que necesitábamos. Esa era mi experiencia, y aún más ahora cuando medito, porque Dios hace muchas cosas. Por otro lado, veía a la gente como espantada, algunos muy temerosos que se venía algo catastrófico. Quizá a esa edad no lo entendía, pero a mí me llamaba la atención la reacción de la gente. De la misma forma y de la misma manera, cuando leemos los pasajes apocalípticos, muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra juicio, anuncio de calamidad, obviamente nos aterrorizamos olvidando quién es nuestro Dios. El texto bíblico que hemos de leer demostrará, hermanos, aparentemente por qué para quien no conoce cómo es Dios realmente, lo verá como un Dios tirano, vengativo, iracundo con la humanidad por no obedecer. Aclaro, hermanos, que Dios es benevolente y también disciplina de acuerdo a su voluntad, a veces con ternura, a veces a regañadientes, como lo hace por varios textos, pero su propósito es porque Él quiere que abandonemos el mal camino que llevamos y nos volvamos a Él. Otra, hermanos, es para purificar nuestra relación y confianza hacia Él, de tal forma que nos parezcamos cada vez más a su imagen y semejanza. Por eso, queridos hermanos, el pasaje de lectura, el texto base, corresponde a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 13, que dice a la letra, y si usted tiene su Biblia, dice que cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, y sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas de altar, los cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y hasta un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella que ardía como antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llamaba Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente.
tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos, y así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay! De los habitantes de la tierra cuando suenen las tres trompetas, que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. Bien, queridos hermanos, el propósito de nuestra reflexión es revisar nuestra esperanza y confianza robusta en el Señor, pues de alguna forma quiere captar nuestra atención dando la última invitación de arrepentimiento y demostrar que su gracia es aún mejor que la misma vida. De acuerdo a la reflexión, hermanos, no estaré deteniéndome al significado de muchas cosas, pero sí, hermanos, lo que para mí es importante en el texto. Como decía hace un momento, para muchos de nosotros, saber que viene algo catastrófico, caótico, inclusive destructivo, nos causa mucho temor. Pero el verso 1 de nuestro texto base, hermanos, nos dice una expresión que en lo personal me llama mucho la atención para nuestra reflexión. Nos dice que al ver Juan abrir el séptimo sello, se hizo silencio por media hora. Bien, ¿qué significa esto, hermanos? Primero, todo lo que hemos leído, hermanos, marca una escena que a la vez es tan sencilla, pero también a la vez tan dramática, que es fácil visualizarla cuando el Cordero abre el último sello. Juan se sorprende grandemente al descubrir que de repente todo el cielo se ha sumido en un profundo silencio. Fíjense, hermanos, cómo comienza. El texto dice que hay un silencio de media hora. Esto, hermanos, nos indica que todo el ruido termina, nadie se mueve y no pasa nada por media hora. Porque Juan ve en medio de esa media hora que el trono de Dios y frente a sí mismo el pequeño altar de incienso, cuyo oro refleja el esplendor del rostro del Señor. Esto, hermanos, nos indica que la quietud, el silencio, hermanos, nos permite mirar el rostro del Señor. Ese rostro, hermanos, invisible. Ese rostro, hermanos, que podemos experimentar de acuerdo a su presencia y control y soberanía de nuestro Dios. Después nos dice, hermanos, que ante Dios están los 7 ángeles de la presencia, que muchos conocemos como arcángeles. En medio del silencio, sin explicación alguna, a ellos se les da una trompeta a cada arcángel o ángeles. Después, sin decir palabra, aparece otro ángel, no uno de los grandes, por detrás con una bandeja de oro en su mano. Silenciosamente se abre camino hacia el altar. Con una gran solemnidad ofrece el altar el incienso de nuestras oraciones. Y entonces todo el cielo, la dimensión de Dios, incluso Dios, olfatea el exquisito perfume que llena la corte celestial. Pasa un tiempo y este ángel, anónimo, vuelve a llenar su bandeja de carbones encendidos, los cuales los lleva solemnemente afuera al resguardo del cielo y la tierra. Ahora analicemos, hermanos, este texto de Apocalipsis 8:1. Después de un largo interludio del capítulo 7, cuando Juan, hermanos, vuelve a la ya conocida fórmula de abrir los sellos que aparecen en este versículo del capítulo 8, como en el capítulo 6, versículo 1, 3, 5, 7, 9 y 12, con la misma fórmula de que los primeros sellos habían soltado a los 4 jinetes y al sexto había introducido catástrofes de gran severidad de los últimos tiempos y progresivo, pero enseguida unos ángeles detuvieron temporalmente los vientos de juicio. Capítulo 7, versículo 1 al 3.
Y con este último sello, y con la expectativa intensificada por el suspenso de la demora del capítulo 7, era de esperarse la apertura del rollo tan importante que aparece en el capítulo 5, versículo 1 al 4, y el desenlace final de la historia, con acontecimientos aún más dramáticos que los del capítulo 6, versículo 12 al versículo 17. Sin embargo, no ocurre nada de eso. Sin la apertura del séptimo sello, lo único que pasa es silencio, es decir, otra sorpresa. Y digo sorpresa porque sorprende tanto más, porque hasta ahora el Apocalipsis había sido un libro muy ruidoso. Del trono procedían truenos y voces, vivientes y ancianos unían sus voces con millares de ángeles, dice el capítulo 5, versículo 11, el capítulo 12, versículo 7 y versos 10 al 12. También Apocalipsis menciona un ángel fuerte que clamaba con voz fuerte en el capítulo 5, versículo 2. Y también en el capítulo 6, versículo 10 nos dice que los mártires también gritaban a grande voz. Pero ahora de repente, este versículo del capítulo 8 nos da un misterioso silencio que hace callar hasta los truenos que procedían del trono. De repente entonces todo sonido termina y la acción, hasta ahora tan acelerada, se paraliza. Aunque ahora se rompe el último sello, no se dice nada del libro ya abierto y mucho menos se procede a leerlo, como esperaba Juan tan ansiosamente en el capítulo 5, versículo 4. El último sello parece ser otra demora entonces anticlimática, como si no bastara la doble pausa del capítulo 7. Sin embargo, en medio del prolongado silencio, ocurre una doble acción sencilla y silenciosa. Se entregan 7 trompetas a los 7 ángeles que están delante de Dios, y la entrega de las trompetas y su ejecución. Capítulo 8, versículo 2 y versículo 6. Otro ángel ofrece incienso sobre el altar de oro, dice el verso 3 y 5. Recibidas las oraciones ante Dios, suenan las trompetas y comienzan los juicios. Bien, queridos hermanos, en medio de este análisis bíblico, podemos ver, en vez de un melodramático fin del mundo, estilo Hollywood, vemos que el séptimo sello resulta ser el bien ordenado inicio de una nueva serie de juicios. Las trompetas, entregadas en medio del silencio del séptimo sello, serán los instrumentos del próximo septenario de acción divina. Versículos 6 al 11, como hasta el capítulo 11, versículo 19. Esto, hermanos, indica que el séptimo sello consiste precisamente en las 7 trompetas y que la ejecución de la séptima trompeta será, por eso mismo, el fin del séptimo sello. La hora o la media hora de silencio, hermanos, es una especie de entreacto que a la vez la última apertura de los sellos y el preludio de las trompetas que siguen. La media hora de silencio, paradójicamente, ha provocado miles de palabras de reflexión y de explicación de su significado. Sin embargo, en el capítulo 8, versículos 3 y 5, es evidente que el silencio tiene que ver principalmente con la presentación de las oraciones de los fieles. Déjeme decirlo también de otra manera o de otro modo. El texto bíblico, hermanos, aparentemente nos hace captar nuestra atención de que vendrá algo catastrófico, pero no nos detenemos a reflexionar acerca de ese tiempo, ese silencio.
Ese silencio, hermanos, que es la forma en que Dios hace un espacio para su gracia, es el último llamado de conversión. Es la entrada del reino de Dios definitivamente en esta tierra. Ahora, por otro lado, también nótese la importancia de lo siguiente. Ese silencio significa que Dios da tanta importancia a las oraciones que llegan de la tierra, que hace callar a todas las multitudes celestiales, y otros remiten a una tradición rabínica, que según los cuales los ángeles del quinto cielo cantaban alabanzas de noche, pero se callaban de día por causa de la gloria de Israel. Tome en cuenta entonces lo siguiente, que los sellos comienzan con la victoria de Cristo, capítulo 6, versículo 2, y pasan por la oración, que es el capítulo 8, versículo 3 y 5, y terminarán con el triunfo del reino del Señor en la séptima trompeta, capítulo 11, versículo 15 y 19. De esa manera, Juan, sin minimizar ni explicar el mal, lo encierra entre corchetes con la victoria del Cordero, quien es Alfa y Omega. Entonces, hermanos, entre las muchas interpretaciones, presento las siguientes. Una simple técnica literaria para crear suspenso. Ese es el silencio de Dios, un silencio litúrgico, una forma de descanso sabático. Es el preaviso de una manifestación divina donde el asombro de la gloria de Dios o los terribles juicios que vendrán, el silencio militar que antecede a la batalla, es el silencio previo a la nueva creación. No sé si usted le dice algo esto, pero lo que significa es que la apertura del séptimo sello conlleva una forma de captar la atención para todos los que descansan en el Señor, para todos los que creen fielmente en el Señor, para todos los que trabajan en el Señor, todos los que permanecen o permanecemos firmes en el Señor, pase lo que pase, todos aquellos que mueren por la causa del Señor, que ha llegado el tiempo en que este silencio previene al reino eternal venidero para establecer ahora sí lo que la tierra tanto gime, una nueva creación y que será para siempre. Y aquí, hermanos, está el mensaje esperanzador. Ese mensaje, hermanos, donde nos da la pauta y nos da la certeza, hermanos, de que aunque venga lo que venga, no importa, hermanos, porque el Señor entonces está anunciando, hermanos, número uno, su gracia, un último llamado a la conversión, un último llamado a las filas de la batalla y un último llamado, hermanos, para recibir el reino de Dios. Recuerde que en Esmirna describe una persecución de 10 días, capítulo 2, versículo 10, y la tortura por las langostas que dura 5 meses, capítulo 9, 5 y 10. Muchos comentaristas han sugerido que los números irregulares o truncados, fracciones, señalan crisis o peligro, pero el silencio que se menciona aquí no es lo que quiere dar a enseñar, pues no es un miedo terrorífico de la extinción de lo creado, o un juicio catastrófico, o de una furia vengadora de Cristo y nuestro Dios, sino que es una buena nueva para todos aquellos que todavía no quieren rectificarse, no quieren ser renovados en Cristo Jesús. Debemos tener cuidado de esta mala interpretación, de crear miedo, de tener miedo, porque los que creemos en Cristo, hermanos, queda claro que el séptimo sello será el septenario de un juicio que llama al arrepentimiento y es con el significado de alistarse a las filas de Dios antes de que venga la batalla. Es estar entrenados para que cuando Satanás quiera tentar, persuadir o tratar de que nuestra fe mengue, al contrario, estaremos tan firmes que recordaremos las palabras de Jesús que dijo: he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Mateo capítulo 28, versículo 20. Bien,
por cuestión de tiempo, hermanos, quiero dejar una interpretación de lo que entendemos o debemos entender como trompeta. En el judaísmo, hermanos, la trompeta tenía muchas funciones muy importantes. Según Números, el capítulo 10, versículo 10, servía para convocar al pueblo o a los líderes, para dar la señal de ponerse en marcha, o para dar alarma de un ataque enemigo, y para celebrar también días festivos. Si usted se da cuenta, hermanos, este séptimo sello abrirá, hermanos, el telón del sonido de las 7 trompetas, y la tónica, hermanos, es la trompeta. Por eso, hermanos, quise dejar esta breve interpretación de lo que debemos entender cuando suena la trompeta. 3 cosas, hermanos: una forma de ponerse en marcha hacia adelante, perseguir hasta el final, y la otra, hermanos, dar alarma de un ataque enemigo. Y la tercera, hermanos, es para celebrar los días festivos, es decir, el encuentro de la esposa con el esposo para que sea desposada. Por eso, hermanos, especialmente es pertinente respecto a nuestro pasaje que las trompetas también se tocaban al final de los sacrificios diarios del templo. Podemos ver nuevamente número 10:10, también las oraciones litúrgicas que aparece en este libro, hermanos, Macabeos 4:40. No lo tenemos, pero muchos quizá pueden acceder, hermanos, a una Biblia Latinoamérica. A partir también, hermanos, de una comparación con el tratado del Tamid de la Mishnah, sugiere, hermanos, que este texto es un paralelismo con el ritual matutino del templo. Después del holocausto del Cordero, en el capítulo 5, versículo 6, dice que se derramaba la sangre en base del altar y se presentaba el incienso en medio de silencio y oración, y al final se tocaban las trompetas. Es decir, hermanos, que el significado escatológico de la trompeta era especialmente importante, porque las trompetas anuncian el juicio divino. Podemos ver Joel capítulo 2, versículo 1, Sofonías 1, verso 1 al 4. Podemos ver también, hermanos, acerca de la trompeta de Dios es para reunir a su pueblo. Lo podemos ver en Isaías 27, versículos 12 al 13, Mateo 24, 31 y Salmos capítulo 11, versículo 1. También, hermanos, el significado escatológico de la trompeta es incluso a los muertos que resucitarán para unirse a la asamblea, a la comunidad de fe. Primera de Tesalonicenses 4:16, Primera de Corintios 15:52, y bueno, otros textos, hermanos, que no tenemos mucho acceso, como Segunda de Esdras 6:22 al 26, pero estas trompetas, hermanos, también significaban el anunciamiento de la llegada del reino pleno de Dios. En este caso, hermanos, del reino de Dios que entraría por Cristo Jesús. Números capítulo 24:17 hace mención a ese anunciamiento de la llegada del reino, como Primera de Tesalonicenses 4:16 y Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Entonces, hermanos, en cuanto al conjunto de las 7 trompetas, es el antecedente más obvio, hermanos, de la palabra de Dios, de la historia salvífica de Dios, es en la conquista de Jericó. Si usted revisa Josué capítulo 6, usted verá que el ataque a Jericó muestra mucha similitud a los sellos y trompetas del Apocalipsis. También fue un 7 dentro de otros 7. Durante 6 días, 7 sacerdotes rodearon la ciudad tocando 7 trompetas. Josué capítulo 6, versículo 3 al 4. Esto, hermanos, llevando consigo el altar. El séptimo día
la circunvalaron 7 veces con trompetazos, capítulo 6, versículo 15 de Josué, y otros paralelos de este septenario de Apocalipsis, hermanos, muestra la conquista de Jericó que pueden verse en las grandes voces. Josué capítulo 6, versículo 16 y Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, nos menciona la similitud y la caída, hermanos, de la 10ª parte de la ciudad. Esto, hermanos, con la aparición del arca, Apocalipsis 11, 19. Esto, hermanos, entonces infiere a estos paralelos que Juan pudo haber meditado pensando en este relato, tanto del Antiguo Testamento, al escribir Apocalipsis desde el capítulo 8 al versículo 11. Por último, hermanos, quiero cerrar, y solo me queda decirles brevemente que el otro lado del texto, hermanos, también anuncia destrucción en vez de vida. Esto, hermanos, es porque el Señor nos llama. Y es claro que Dios es un Dios a favor de la vida, y lo que Juan plasma en estos capítulos, en estos versículos, es que uno disfrute de esos momentos, la certeza, la esperanza, el gozo, la comunión, la intimidad para con Dios, pero sobre todo la preparación para recibirle, no con ansiedad, sino con fidelidad para recibir al Cordero Santo, que desposará a la novia que se mantiene atenta y gozosa para ese día glorioso en que regresará por ella. Hoy, querido hermano y hermana, es tiempo de seguir haciendo que nuestra vida sea ese incienso, ese olor a nuestro Dios a través de nuestras oraciones, para que esta humanidad tenga la última llamada de misericordia y gracia de parte del eterno amor que es nuestro Dios, y que todos puedan disfrutar de la vida plena en Cristo. Hoy, querido hermano, hermana, amigo, amiga, te invito a seguir confiando, a seguir aferrado a Él, a esperar la corona gloriosa, pues recompensa tenemos ya. Dice Pablo en Romanos: porque nada nos puede separar del amor en Cristo Jesús. Pase lo que pase, debemos estar firmes, fieles, expectantes y preparados a su venida gloriosa, que el Señor hará cuando suene la última trompeta de este último sello, para que el Señor haga venir realmente y prontamente su reino en plenitud. Que el Señor, hermanos, les bendiga. Paz a vosotros.